Frente a la casa de Heracles se hallan el dios Dioniso, vestido con piel de león y maza, y su sirviente. La extraña conversación entre el dios y el héroe se desarrolla así. Dioniso: escucha ahora la razón de haberme vestido como tú. Es para que me digas los huéspedes que te acogieron cuando fuiste a buscar al cancerbero, y también los puertos, panaderías, lupanares, posadas, fuentes, caminos, ciudades y las tabernas donde haya menos pulgas. Heracles: ¿te atreverás a ir, temerario? No hables ni una palabra en contra de mi proyecto. Indícame solamente el camino más corto para ir al infierno. ¿Cuál camino te indicaré el primero? Ah, este. Coges un banquillo y una soga y te cuelgas. Otro. Ese es asfixiante. Hay otro camino muy corto y muy trillado, el del mortero. ¿Te refieres a la cicuta? Precisamente. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy, por fin, recibimos al que probablemente sea el más ilustre de los venenos que han desfilado por aquí, y a sus primas también, más o menos cercanas, con quienes suele compartir nombre y algunos atributos. Para mí esto es un poco como volver a mis orígenes, dado que uno de los primerísimos artículos que colgué en el blog, Imaginando Vegetales, allá en el lejano 2014, estaba dedicado precisamente a ella y al caso de envenenamiento que la consagró en el podio de plantas tóxicas más famosas de la historia y, sin duda alguna, la más famosa de la filosofía. Porque, sí, en efecto, en el episodio de hoy damos la bienvenida a las cicutas. Otros miembros de su familia botánica, las apiáceas o umbelíferas, ya han desfilado por el podcast, como por ejemplo el anís o el hinojo, pero estos representan la cara amable, comestible, sabrosa, perfumada, inocua de esta familia vegetal. Las invitadas de hoy, en cambio, son su cara más oscura. Empecemos a sumergirnos en esa oscuridad viajando en el tiempo y en el espacio hasta una isla del Mediterráneo antiguo donde, según decían las malas lenguas, las pensiones jamás fueron un problema. Y muchas cosas nos muestran que la forma de usar los remedios puede marcar diferencias significativas. Así, la gente de Ceos antiguamente no utilizaba la cicuta de la forma apenas descrita, sino que sencillamente la troceaban como hacen otros. Ahora, en cambio, nadie entre ellos pensaría en trocearla, sino que primero la pelan y retiran la parte exterior, que es la que crea las dificultades, pues no se asimila fácilmente. Luego la machacan en un mortero y, tras pasarla por un cedazo fino, la espolvorean sobre agua y la beben. Así se consigue una muerte rauda y fácil. Quien así habla, o escribe, es Teofrasto de Ereso, el filósofo griego más vegetófilo que parió la Hélade, en su obra Periphyton Historia, que viene a ser Historia de las plantas, escrita entre los siglos IV y III antes de la era común. Entre las muchísimas anécdotas que se cuelan entre sus páginas, una atañe a Ceos, una de las islas Cícladas en el mar Egeo. Esta pequeña ínsula, y digo pequeña porque como tamaño hablamos de una formentera y media, más o menos, que no es gran cosa a nivel de tamaño, pues era famosa en el mundo antiguo por tener una relación, digamos, peculiar con la vejez. Relación que convertía a Ceos en uno de esos lugares donde no irías a pasar tu jubilación exactamente. Y aunque algunas fuentes afirman cosas un poco pasadas de rosca, como que existía la obligación de ejecutar a los mayores de 60 años para que no faltasen las provisiones para el resto de la población, sí parece haber existido la tradición de que cuando una persona mayor decidía que prefería morir a seguir envejeciendo y perdiendo fuerzas y capacidades, ponía fin a su vida con la ayuda de veneno. Veneno que podía ser opio o, más frecuentemente, cicuta, preparada en el modo que explica Teofrasto en el fragmento que has escuchado hace nada. Pelada, entre comillas, machacada en mortero y pasada por cedazo para obtener un polvo fino que podía usarse como café soluble instantáneo, pero en versión letal. El mundo grecorromano antiguo parece ser uno de los relativamente pocos lugares, al menos que yo haya encontrado, que ofrecían el veneno como método sancionado por el Estado para terminar vidas. Y, por algún motivo, de todas las sustancias venenosas que se tenían a disposición,
y que no eran pocas, conocían, por ejemplo, el acónito. Pero la que aparece mencionada una y otra vez es la cicuta. Al principio del episodio, por ejemplo, has escuchado un fragmento de Las ranas, que es una obra teatral compuesta en el 405 antes de la era común por el comediógrafo ateniense Aristófanes. Esta comedia narra el descenso a los infiernos del dios Dioniso para rescatar a un autor teatral difunto, y al principio de la obra el dios le pide consejo a Heracles sobre cómo emprender el viaje que Heracles había cumplido en uno de sus 12 trabajos. Y entre las formas de llegar al Hades, que Heracles enumera, está la soga, subir a una torre y saltar, o la vía del mortero, la vía de la cicuta. Pese a que hay quien aconseja precaución a la hora de asumir que la cicuta era el mecanismo de ejecución estatal más frecuente o de los más frecuentes de todos, lo cierto es que, al menos en algunas fuentes, aparece mencionada como si lo fuese. Un ejemplo sale del discurso político de un orador ateniense, Andócides, sobre la paz con Esparta, que era la ciudad-estado rival por excelencia de Atenas en la antigüedad. La cicuta se cuela en una referencia al gobierno de los 30 tiranos, o los 30, que fue un brevísimo periodo, de 8 meses nada más, en el años 404-403 antes de la era común, en que Atenas, que había sido derrotada por Esparta en la guerra del Peloponeso, fue gobernada por 30 magistrados que, como su propio nombre indica, los 30 tiranos, pues eso te da una idea, ¿no? Se estima que se cargaron al 5% de la población de Atenas y otros muchos acabaron en el exilio. Y Andócides dice al respecto, traducción un poco libre, He escuchado a algunos comentar que el resultado de la última paz que pactamos con Esparta fue la llegada de los 30, la muerte de muchos ciudadanos vía la copa de cicuta y el exilio de muchos otros. La interpretación más lógica de este comentario es asumir que esas muertes vía la copa de cicuta se referían a ejecuciones estatales, algo que corrobora, por ejemplo, otro orador que vivió aquel mismo periodo y cuyo hermano recibió de los 30 la orden habitual de beber cicuta sin indicar en modo alguno el motivo de su ejecución, y mucho menos se le permitió un juicio o argumentar en defensa propia. Ahora, todos estos autores llaman a la planta en cuestión Cooneion, término que ha dado nombre a un género botánico entero, Conium. Y a este género pertenece la cicuta por excelencia, la cicuta mayor, cuando queremos especificar a cuál nos referimos, y también la que suele asociarse al Cooneion griego, que es la especie Conium maculatum. Como buena apiácea que es, la cicuta mayor coloca sus flores en la estructura típica de su familia, que es la umbela, de ahí que antiguamente se llamasen umbelíferas. En botánica, aquello que caracteriza a una umbela es que los rabillos, los pedicelos, que sostienen a cada una de las flores que componen la inflorescencia, salen todos de un mismo punto en el tallo, en el pedúnculo floral, en el tallo floral, y o bien todas las flores quedan colocadas a la misma altura, en caso de una umbela plana, o formando una esfera, si los rabillos de las flores son todos de la misma longitud. En el caso de la cicuta mayor, sus umbelas son dobles, ligeramente curvas, no llega a esfera, pero tampoco es plana del todo, y las flores que las componen son pequeñinas y blancas, dándole ese típico aspecto de encaje vegetal que tantísimo me gusta. Sin embargo, allá donde anís o hinojo destacan por su aroma agradable, la cicuta es todo lo contrario. Al machacarla o toquitearla, la planta entera despide un olor desagradable, como mohoso. En inglés es frecuente encontrarlo descrito en la literatura como mousy, o sea, a ratón o ratonil. Volveremos a este olor en un ratito. Otro carácter diagnóstico que puede ayudarte a identificarla te lo indica su epíteto específico. Es Conium maculatum, o sea, con máculas o manchas violáceas en el tallo. Y se trata de un señor tallo, dado que durante sus 2 años de vida, porque es una planta bienal, la cicuta puede crecer hasta alcanzar los 2 metros de altura. Estos dos rasgos, olor y manchas, son muy importantes, dado que si solo te fijas en las hojas o en las flores, la cicuta puede confundirse muy fácilmente con otras parientes suyas dentro de la misma familia. Parientes sabrosas que recogerías tan panchamente por el campo y añadirías al puchero como el perejil o el cilantro. Pero no añadir cicuta al puchero, por favor. Jamás de los jamases, porque raro sería que vivieses para contarlo. Pues esta planta, a diferencia de perejiles o cilantros, es profundamente venenosa y las sustancias responsables son las mismas que le dan ese olor característico. Una serie de compuestos conocidos como alcaloides
piperidínicos, siendo la coniina o cicutina la más conocida de todos ellos. En los primeros siglos antes de la era común, un escritor griego compuso 2 grandes poemas didácticos sobre venenos y antídotos. Y en uno de ellos, titulado Alexifármaca, incluye los siguientes versos. Y además tú debes reconocer el perjudicial brebaje de la cicuta, pues esta famosa bebida arroja ciertamente a la muerte a la cabeza, llevando a ella una oscura noche. Hace que se enturbien también los ojos, vacilan sobre sus pies y vagabundean por las calles, se golpean con sus manos. Una mala asfixia obstruye la parte trasera de la garganta y el estrecho camino de la faringe. Las extremidades quedan frías y alrededor del cuerpo, las venas en el interior de los miembros se contraen por fuertes que sean. Aspiran muy poco aire, como quien pierde el conocimiento, y su espíritu ve a Hades. O lo que viene a ser lo mismo, en palabras de un artículo científico de principios del siglo XXI, nerviosismo, temblores, problemas de movilidad, sobre todo en las piernas, dilatación de las pupilas, pulso lento y débil que se acelera en un segundo momento, náuseas, convulsiones, descenso de la temperatura corporal, en casos severos, coma y muerte por fallo respiratorio. Y de regalo, complicaciones renales. Cambian los tiempos, pero los síntomas del envenenamiento por Conium maculatum no. Los antiguos no lo sabían, pero los compuestos responsables de los efectos tóxicos de la cicuta mayor son una serie de alcaloides de estructura química muy simple y de efectos fulminantes. De los 7 principales, los que más frecuentemente salen a colación son la coniina y la gamma-coniceína, siendo la segunda la más tóxica de las dos. Y, aunque en líneas generales sabemos que las concentraciones son mayores en las semillas, y sobre todo verdes, que en otras partes de la planta, esto es súper variable en función del momento del año, pero también de otros muchos factores: temperatura, humedad, nutrientes en el suelo, edad de la planta, si ha sido segada o defoliada y ha rebrotado o no, etc. La cantidad de alcaloides en los frutos, por ejemplo, es el doble durante las estaciones más soleadas respecto a los niveles en momentos del año más nubosos y lluviosos. Si crecen en suelos fertilizados con nitrógeno, las concentraciones también aumentan, algo que tiene cierto sentido, supongo, dado que los alcaloides son moléculas que tienen nitrógeno en su fórmula química. Las proporciones entre los distintos alcaloides también varían. Por ejemplo, si las siegas o le arrancas las hojas, la planta que rebrota tiene una mayor concentración de gamma-coniceína, que es el más tóxico de todos los alcaloides de la cicuta. Hoy en día, los envenenamientos humanos por esta planta no se producen por culpa de ninguna ciudad-estado griega, sino por una combinación de ignorancia botánica y mala suerte. Gente que se come las hojas pensando que son perejil, o las raíces creyendo las chiribías, o, peor todavía, los frutos secos confundiéndolos con los del anís. En otras ocasiones, la intoxicación se produce por motivos distintos, motivos que casualmente están relacionados con su nombre común en varias lenguas romances. Pues esta palabra proviene del latín cicuta, cuyo significado no se reduce a la planta de la que estamos hablando, sino que también incluye instrumentos musicales como flautas o caramillos hechos con los tallos huecos de la cicuta. Hay autores latinos como Virgilio que mencionan flautas hechas con estos tallos. Y curiosamente, este mismo uso aparece recogido a mediados del siglo XX en el otro extremo del mundo, entre los nativos araucano-pampas de Argentina, este tema de hacer flautas de cicuta con los tallos secos. Pero antes de arrimarse a la boca un tallo de cicuta, si no hay más remedio, conviene que esté seco, muy, muy seco. Porque allá donde al secarse disminuye la toxicidad de esta planta, no desaparece pero disminuye un poco, si te llevas un tallo verde a los labios, ya sea porque te has confeccionado una flauta o una cerbatana para lanzarle guisantes a tus primos, puedes envenenarte. La mayoría de casos se producen en Italia y Grecia, y sí, algunos de ellos resultan letales. Los desenlaces fatales son más probables, como puedes imaginar, en niños pequeños, dado que es trágicamente fácil llegar a la dosis mortal. De ahí que la incidencia de envenenamientos en Turquía, por ejemplo, sea especialmente elevada en críos de entre 2 y 11 años, en zonas rurales, donde la cicuta crece a sus anchas.
Con todo, los humanos no somos, ni mucho menos, los únicos animales sensibles a los alcaloides de la cicuta. Y las sociedades agropastorales que conviven con estas hierbas en sus campos lo saben perfectamente. Ganado vacuno, ovejas, cabras, cerdos son susceptibles a ellos. Y en este orden, además, siendo las vacas quienes se ven más afectadas. Y los efectos, déjame que te lo diga, son feos. Además de los síntomas que derivan de intoxicaciones agudas o crónicas, que son muy parecidos a los que he descrito para humanos, también pueden producirse malformaciones en el feto si la madre consume cicuta durante el embarazo. Sin embargo, esto no pasa con todos los animales. Hay algunos que son menos sensibles o que directamente no se ven afectados por la coniina y compañía, como es el caso de determinadas aves. Las especies que yo he visto citadas en literatura como inmunes a la coniina son alondras, pinzones y petirrojos, pero lo cierto es que no sé hasta qué punto alguien se ha puesto a verificar especie por especie la susceptibilidad a estos alcaloides. Con aves más o menos domésticas que consumimos los humanos sí se han hecho experimentos y los resultados son interesantes. Gallinas, codornices y pavos se ven menos afectados que los mamíferos, pero algo les afecta y se ha detectado la presencia de coniina tanto en los músculos como en el hígado de aves que han consumido cicuta, en algunos casos incluso varios días más tarde de haberla comido. ¿Y esto por qué es interesante? Pues, por una parte, podría sugerir un vínculo con una dolencia muy curiosa conocida como coturnismo. Bautizado en honor del principal género científico de las codornices, que es Coturnix, el coturnismo es una enfermedad que provoca rabdomiólisis en las personas afectadas. ¿Y esto qué es? Pues una degradación brutal de los músculos que puede causar fallos renales graves. Y, como quizás ya hayas deducido a partir del nombre, puedes contraer esta enfermedad después de haber comido codornices. Este fenómeno, que hoy se conoce a nivel popular más bien poco, diría yo, está documentado desde tiempos remotos. Hay referencias en la Biblia, por ejemplo, y en autores de la antigüedad clásica, como el mismo Galeno. Ahora, no todas las codornices producen coturnismo, solo algunas, frustrantemente indistinguibles del resto, dicho sea de paso. Y averiguar por qué pasa esto ha intrigado a naturalistas y médicos desde hace milenios. Y sigue intrigando un poco, porque todavía no parece que hayamos aclarado del todo el misterio. Algunas cosas sí sabemos, como que la incidencia de envenenamientos está ligada al periodo de migración y a las rutas migratorias de estas aves, o que los casos se concentran sobre todo en 4 grandes áreas geográficas, que son Argelia del Norte, el sur de Francia, Grecia, peninsular e islas orientales, y el suroeste de la antigua Unión Soviética. Y hay cosas que no sabemos, pero sospechamos muy fuertemente, como que la toxicidad cotúrnica se debe a algún componente de la dieta de estas aves. La idea es que en algún lugar de sus rutas migratorias, algunas codornices consumen plantas con compuestos tóxicos para los humanos, pero no para ellas, y que, por desgracia para nosotros, estos compuestos se acumulan de alguna forma tan panchamente en el cuerpo de la codorniz, con que su ingesta traerá problemas al humano que le hinque el diente, y que tal vez tenga alguna mutación genética que lo haga especialmente sensible. Y todo esto viene a cuento porque entre las plantas tóxicas que se han barajado como potencialmente culpables del coturnismo está, como no, la cicuta mayor. Hoy parece que se ha descartado como principal sospechosa, pero es posible que todavía te la encuentres por ahí asociada a esta dolencia. Con todo, y aunque la cicuta probablemente no sea la responsable del coturnismo, eso no significa que no existan casos de envenenamiento con rabdomiólisis y posibles fallos renales agudos asociados debido al consumo de aves que han comido cicuta. En lugares donde todavía existe la triste y por lo general ilegal también tradición de cazar pajaritos para añadirlos al puchero, como el sur de Italia, puede pasar y pasa que tu pequeña víctima alada se convierta en tu verdugo accidental. Y sí, se han dado muertes tras el consumo de alondras que habían acumulado coniina en su cuerpo. De los datos que tengo, 5 de 18 personas afectadas no sobrevivieron para contarlo, desde señores respetables de 60 años hasta jóvenes de 26. Esto es por si la conservación ecológica, la empatía y la ley no te convencen de que cazar y comer pajaritos es mala idea, mala costumbre que, por cierto, también existe en España. Acuérdate de la cicuta y piénsalo 2 veces. A estas alturas, tal vez se te haya pasado por la cabeza que, bien, basta con aprender a reconocer el aspecto de la cicuta,
olor característico, manchas en el tallo, abstenernos de recolectarla o de comer pajaritos, y el riesgo de envenenamiento cicutil, al menos en lo que a humanos respecta, queda anulado, ¿no? Y sí, es cierto, pero solo en lo que a la cicuta mayor respecta, porque hay más de una cicuta suelta por el mundo. Y a pesar de compartir nombres comunes, las señas de identidad que te servirán para una no son de ayuda para cazar a las otras. Comprobarlo es fácil. Te vas a la web del principal sistema de información sobre las plantas de España y haces una búsqueda de plantas que lleven el nombre vernáculo de cicuta. Cuentas todas las especies distintas que te aparecen, que ya te digo yo que son más de 5, y es inevitable llegar a la conclusión de que nos encontramos frente a un pequeño enredo de cicutas. De todas ellas, las más peligrosas son 3, siempre de la familia de las apiáceas o umbelíferas, y de estas hablaremos en este episodio. La primera es, como no, nuestra amiga Conium maculatum. Y aunque ya hemos hablado de ella un buen rato, déjame que antes de pasar a sus primas, termine de completar su ficha de identidad con algún que otro dato que, si eres como yo, probablemente te sorprenda. Ya te conté que el género botánico de la cicuta mayor lleva el nombre de Conium, pero no te dije cuántas especies se aceptan actualmente en él. Son poquitas, 6 nada más, siendo Conium maculatum la que tiene una distribución natural más amplia, desde el oeste de China hasta las costas atlánticas europeas y desde la península escandinavia y el noreste de Rusia hasta el norte de África y Etiopía. Y a esto hay que sumar las tierras conquistadas gracias al ser humano, como por ejemplo las Américas, norte y sur, o Nueva Zelanda. En Europa hay otra especie aceptada de Conium, pero es endémica de Grecia, el Conium divaricatum. ¿Y las otras 4, me preguntarás? Pues bien, estas especies restantes se hallan en el Centro de Diversidad de Conium, que está en Sudáfrica. Sí, has oído bien. La mayoría de especies de cicuta del mundo están en Sudáfrica. Y aunque tienen caracteres morfológicos un poco distintos, por ejemplo, no tienen manchas en el tallo, todas ellas son tóxicas. Si estás preguntándote que cómo rayos se come esto, si las cicutas nacieron en Sudáfrica y luego se fueron de excursión al norte, o si les pasó lo mismo que a los brezos, que nacieron en Europa y al bajar a Sudáfrica de paseo se encontraron a gusto y pusieron en marcha una radiación evolutiva del copón, bueno, del copón no porque solo son 4 especies, pero radiaron más que en Europa, pues yo también me lo pregunto. La lástima es que no parece haber mucha gente en instituciones con dinero para investigar el tema que se lo pregunten también, porque de momento, o sea, a marzo de 2025, no he localizado publicaciones que indaguen en el asunto y me parece una lástima. Bien, hasta aquí las ilustres Conium tan elegantes como apestosillamente letales. Pero, cuando el predicador y botánico húngaro del siglo XIX, Diószegi Sámuel, escribió que la cicuta entre todas las plantas es el peor veneno, en especial su raíz que puede matar tanto a humanos como al ganado en poco tiempo, no se estaba refiriendo a la cicuta mayor, sino a una prima suya que, para terminar de liar la cosa, lleva el nombre científico de Cicuta virosa. En efecto, sí, la palabra cicuta no es solo un nombre común, sino también el nombre de un género botánico distinto de Conium. Con todo, teniendo en cuenta que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha declarado a una de sus especies, precisamente esta Cicuta virosa, como la planta más violentamente tóxica que crece en el país, yo diría que se merecen el nombre, va. Al igual que pasaba con Conium, las cicuta son pocas a nivel de especie. Solo hay 5 admitidas y 4 de ellas son americanas, distribuidas por toda Norteamérica y México, mientras que en Eurasia hay una única especie, que por cierto se da como extinta en España, pero crece en el resto del Mediterráneo norte, que es como el límite más meridional de la especie en Europa. Gustan de ambientes húmedos para crecer, y esto es algo que les ha valido nombres comunes en varios idiomas que se traducen como cicuta de agua, y son todas, sin excepción, muy venenosas. Y con ello quiero decir que entre el 30 y el 50 e incluso el 70% en algunos papers he leído, de los casos de envenenamiento por cicuta son fatales hoy en día, con hospitales, tratamientos, etcétera, etcétera. Y son muertes feas, que llegan a ser muy rápidas. Los síntomas pueden empezar entre 15 minutos y 10 horas después de la ingesta. Lo más común es que durante la primera hora ya la cosa haya empezado. Y la muerte puede darse al cabo de pocas horas.
Por esto entenderás que aprender a reconocerlas para evitarlas como la peste es importante. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasa con la cicuta mayor, sus tallos no tienen manchas y ninguna parte de la planta despide mal olor. Solo las raíces, que son, dicho sea de paso, la parte más tóxica, huelen un poco a chiribías, según he leído descrito. De ahí que probablemente no te sorprenda que lo más frecuente es que la gente que se intoxica sin querer recoge las raíces pensando que son chiribías o nabos silvestres y pagan muy cara su confusión, teniendo en cuenta que un mordisquito nada más puede mandarte al otro mundo. ¿Y mordisquito estoy exagerando? No, quiero decir un mordisco de 2,5 centímetros de tamaño de raíz. Dimensiones que no me estoy inventando, sino que salen de un caso documentado de alguien que la palmó después de haber comido esa cantidad de raíz de cicuta. Esta ausencia de olor mohoso que apenas mencionado es también una pista sobre qué tipo de compuestos tóxicos contienen estas cicuta, o mejor dicho, qué compuestos no contienen. Pues quizás recuerdes que el mal olor de Conium maculatum se debe a sus alcaloides venenosos, como la coniina. Y si estas cicutas de agua no huelen mal, la deducción lógica y correcta además es que no contienen estos alcaloides. Sus compuestos tóxicos son muy distintos, tanto que ni siquiera se clasifican como alcaloides, sino como alcoholes. Sí, existen alcoholes venenosos en la naturaleza. Alcohol, quiero decir en el sentido bioquímico de la palabra. Y las cicuta nos ofrecen un maravilloso ejemplo de esto. El principal compuesto responsable se conoce como cicutoxina y tiene efectos neurotóxicos fulminantes. Siento decir además que no existe antídoto específico conocido y lo único que puedes hacer es tratar los síntomas lo mejor que sepas y probablemente encender un cirio o dos a un santo no haga daño. Y en este caso, ¿de qué síntomas estamos hablando? Al principio, lo más común es la aparición de náuseas y vómitos, dolor abdominal, confusión, mareos, debilidad general y somnolencia. Pero a veces la fiesta empieza con la traca directamente y llegan las convulsiones, que estas pueden ser similares a las que provocaba la estricnina con la aparición de opistótonos, pero no tienen por qué. Sí suelen ser muy fuertes, recurrentes y generalizadas, las típicas que asociamos con ataques epilépticos y que implican la pérdida de la consciencia. Convulsiones de estas que te rompen los dientes o que si te pillan la lengua en mal sitio, adiós lengua. No son bromas. No es raro que los nativos americanos considerasen a estas plantas como las más tóxicas de su arsenal junto con los acónitos, las daturas y el falso eléboro, Veratrum viride. De hecho, las raíces de cicuta, distinta especie según el área geográfica en cuestión, se consideraban la planta de suicidio por excelencia. Y aparecen menciones a ello desde el siglo XVII, caso de un misionero francés, el padre Gabriel Sagard, que vivió entre los Hurones o Wyandot en 1632. La lista de pueblos nativos que la empleaban con tal fin es larga, empezando por la Confederación Haudenosaunee o Iroquesa, la Confederación Pies Negros o Niitsitapi, los Inuit o los Cherokees, entre los que se dice que los ancianos masticaban pequeñas porciones, y tan pequeñas debían de ser, como método de adivinación para averiguar el momento de su muerte. Y, como no, las raíces de cicuta eran un ingrediente fantástico para emponzoñar flechas. Los Paiute del norte, que tradicionalmente habitaban en la zona de la Gran Cuenca, en los actuales Estados Unidos, no se complicaban la vida, pues bastaba con machacar las raíces de cicuta, embadurnar la punta de la flecha y dejar secar. Muy fácil, pero aparentemente tan letal que solo se usaba en contextos bélicos contra el enemigo, pero no para cazar animales que después quisieras comerte. Y si servía para enemigos fuera de casa, también funcionaba con los enemigos dentro de casa, por ejemplo, cuando eras mujer y querías deshacerte de tu marido. Un uso documentado en Hungría, donde el principal nombre común de cicuta virosa es chomórica. Existía incluso una canción popular, con un humor un poco negro, la verdad, cuya letra decía algo así como: si no ama a su marido, que le cocine chomórica. Si se lo da hoy, la habrá palmado al caer la noche. Bien, hagamos recuento de fatalidades. Hasta ahora hemos hablado de las Conium y de las cicuta. Pero ya te dije que hay una tercera planta, que a veces también se ampara bajo el nombre común de cicuta. Y para conocerla, vámonos a otra isla distinta, donde, siempre según los antiguos, tampoco convenía ir a pasar la jubilación. Ya ves que esto es un tema que aparece más de una vez en la literatura grecorromana.
En el siglo II de la Era Común, un trotamundos de origen griego dejó por escrito sus viajes en 10 libros, conocidos como la Descripción de Grecia. Este viajero se llamaba Pausanias y en el capítulo 17 del último de estos libros escribe lo siguiente. A excepción de una planta, la isla de Cerdeña está libre de venenos. Esta planta letal es como el apio y dicen que aquellos que la comen mueren riendo. De ahí que Homero, y tras él otros, llamen a la risa malsana sardónica. La hierba crece sobre todo alrededor de manantiales, pero no imparte su veneno a las aguas. Pausanias no era el primero, ni sería tampoco el último, en hablar de la risa sardónica, un término que hoy lleva una doble vida. Por una parte, todos hemos escuchado y probablemente usado el adjetivo sardónico con el significado de sarcástico, cáustico, mordaz o similares, entre otras cosas aplicado a una risa o a una sonrisa. Por otro lado, en la jerga médica, el risus sardonicus es un espasmo o contracción sostenida de los músculos faciales que producen una mueca característica, similar a una sonrisa, pero no. Y entre los potenciales motivos de que acabes con un risus sardonicus pintado en la cara están lindezas como el tétanos, la estricnina o, si nos atenemos a estos autores antiguos, una hierba venenosa que crecía en la isla de Cerdeña. Aunque la palabra griega sardanion aparece ya en la Odisea, para Homero no está claro que existiese ningún vínculo con la isla sarda, ni tampoco con morir envenenado riéndote. Los comentarios etimológicos, antiguos al menos, tampoco lo mencionan por ninguna parte. Sin embargo, a partir de un determinado momento, las palabras sardanion y sardonios, esta segunda sardo, o que concierne a la isla de Cerdeña y a sus habitantes, terminan por acercarse y superponerse, con un añadido botánico interesante, esa hierba sardonia que, como mínimo a partir del siglo I, antes de la Era Común, empieza a aparecer también en las fuentes. Pero todavía hay más, y la última y sardónica pieza de rompecabezas aparece, por ejemplo, en los siguientes fragmentos de un autor del siglo I que dicen más o menos así. Timeo escribe sobre los habitantes de Cerdeña, quienes, al envejecer sus padres y los hijos comprenden que ya han vivido lo suficiente, llevan a sus padres al lugar donde tienen pensado enterrarlos, y una vez allí, mientras cavan las zanjas, colocan junto al borde a quienes morirán pronto. Entonces, cada uno de ellos toma una maza, golpea a su padre y lo empuja, arrojándolo dentro de la zanja. Y Timeo relata que los ancianos van al encuentro de su muerte con felicidad, pues se consideran afortunados y mueren riendo y con el corazón alegre. De forma parecida, Sófocles dice en su Dédalo: «He oído», dice Tarra, a algunos nativos que cuentan que en Cerdeña crece una hierba parecida a la piastrum, y aquellos que la comen parecen reír pero mueren entre dolores terribles. Por ello, debería llamarse sardonios en lugar de sardanios. Podría continuar citándote autores, pero el resumen es que, a partir del siglo I, antes de la Era Común, aproximadamente, la risa sardónica queda asociada a Cerdeña en el imaginario grecorromano, ya sea porque los ancianos que mueren a manos de sus descendientes lo hacen riendo, o porque en la isla hay una hierba letal con hojas parecidas a las del apio que crece junto a cursos de agua y cuya ingesta provoca contracciones fuertes y un rictus que asemeja a una risa. La identidad de esta hierba sardónica ha sido debatida entre la comunidad científica y durante un tiempo se consideró que correspondía a un ranúnculo, Ranunculus scelleratus, que más o menos encaja con la descripción. Pero últimamente se ha propuesto a otra candidata, Oenanthe crocata, nuestra tercera cicuta, también conocida como nabo del diablo en castellano, que cumple con todos los requisitos indicados en la literatura antigua y que a mí, personalmente, me la presentaron como la verdadera hierba sardonia en mis clases de botánica farmacéutica. Oenanthe es un género de distribución más dispersa en comparación con las otras cicutas de las que hemos hablado hasta ahora. Sus 35 especies actualmente aceptadas crecen en prácticamente toda Eurasia, algunos puntos de África, Indonesia y la franja oeste de Norteamérica y México. Al igual que sus primas cercanas chicuta, suelen encontrarse siempre en áreas húmedas, aunque no necesariamente encharcadas, que también, pero depende de la especie. Y al igual que las chicuta, son tremendamente venenosas. Bueno, la verdad es que no sé si se han hecho estudios toxicológicos de todas las especies, pero de unas cuantas sí, y los resultados indican que mejor no comer, dada la presencia de oenantotoxina y similares,
que es otro alcohol tóxico con efectos prácticamente iguales a la cicutoxina de las cicuta, que por algo los géneros están muy próximos entre sí, taxonómicamente hablando. En jerga técnica, en caso de que te interese, estos alcoholes se conocen como alcoholes poliacetilénicos o poliínas también. Por esto, tampoco encontrarás ni rastro de mal olor en Oenanthe crocata, ni siquiera de amargura o quemazón al comerla. Es más, irónicamente parece que huelen bastante bien y que tienen un sabor más o menos dulzón. Confieso que no tengo recuerdos de cómo huele, porque sí que he visto ejemplares de Oenanthe crocata en jardín botánico, pero tampoco es que me acercase mucho, lo confieso. Dada la semejanza bioquímica entre la oenantotoxina y la cicutoxina, los síntomas y el cuadro clínico de intoxicación son muy parecidos para Oenanthe o para cicuta, por no decir idénticos, así que no me repetiré. La lección práctica que puedes llevarte de todo esto es que si ves una hierba con pinta de perejil o apio que huele mal y tiene manchas en el tallo, o que crece cerca de un curso de agua y no tienes formación botánica rigurosa, por mucha hambre que tengas, mejor no te arriesgues. Déjala correr, que a las cicutas es mejor de lejos conocer. No me he olvidado de Sócrates, el filósofo que lanzó al estrellato a la cicuta para toda la posteridad. Pero quería reservármelo para el final, porque en el siglo XX ha habido quien ha puesto en duda la identidad botánica de la cicuta socrática, y quería que tuvieses cuanta más información mejor antes de presentarte el caso. Los datos que tenemos son los que siguen. En algún momento, a principios del siglo IV, antes de la era común, Platón compuso un diálogo, el Fedón, donde se relatan las últimas horas de vida de su mentor Sócrates, quien fue acusado en el 399, antes de la era común, de impiedad, asebella técnicamente, y de corromper a la juventud, y condenado a muerte por el Senado ateniense. En los últimos párrafos del diálogo se describe el momento en que el filósofo bebe la copa de veneno y lo que pasa después del siguiente modo. Él, por su parte, paseó y cuando dijo que le pesaban las piernas se acostó boca arriba, pues así se lo había aconsejado el hombre. Al mismo tiempo, el que le había dado el veneno le cogió los pies y las piernas y se los observaba a intervalos. Luego le apretó fuertemente el pie y le preguntó si lo sentía. Sócrates dijo que no. A continuación hizo lo mismo con las piernas y subiendo de este modo nos mostró que iba quedándose frío y rígido. Mientras lo tanteaba, nos dijo que cuando le llegara al corazón se moriría. Tenía Sócrates ya casi fría la región del vientre cuando, descubriendo su rostro, pues se lo había cubierto, dijo estas que fueron sus últimas palabras. Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Pagad la deuda y no lo descuides. Así se hará, respondió Critón. Mira si quieres algo más. Pero a esta pregunta ya no contestó, sino que al poco rato tuvo un estremecimiento y el hombre le descubrió. Tenía la mirada inmóvil. Al verlo, Critón le cerró la boca y los ojos. En el Fedón, Platón no menciona a la cicuta por nombre. Sócrates ingiere un veneno, en griego un fármacon, pero autores posteriores a él sí lo harán. Y teniendo en cuenta el periodo histórico y la existencia de documentos contemporáneos que hacen referencia a las ejecuciones con cicuta, ya hemos hablado de los 30, que caen muy cerquita a nivel temporal. Aquí 399, ellos 404, 403 antes de la era común. Pues es lógico suponer que, aunque Platón no identifique el veneno como cooneion, asumiese que todos sus lectores sabrían que se trataba de cicuta. Ahora, como habrás notado, la muerte de Sócrates se describe como bastante serena, sin síntomas especialmente feos como puedan ser náuseas, mareos o similares, síntomas que acostumbran a acompañar al envenenamiento con cicuta. Esto ha llevado, durante las últimas décadas, a interrogarse sobre la naturaleza botánica exacta del veneno que provocaría tales síntomas y ha habido hipótesis para todos los gustos. Yo no sé si, mientras escuchabas la descripción del Fedón, te has hecho una idea propia de qué planta habría podido acabar con la vida de Sócrates. Mientras tanto, yo aprovecho para decirte la mía. Primero, me parece clarísimo que de todas las cicutas de que hemos hablado en este episodio, ni Cicuta virosa ni Oenanthe crocata, ambas presentes en la flora griega, cuadran con la sintomatología de Sócrates. Ni rastro de convulsiones, ni espasmos violentos, ni vómitos, ni nada parecido. Y aunque estas plantas son, sin duda alguna, eficaces, no son lo que diríamos venenos limpios, de los que interesaría a una ciudad-estado como método de ejecución.
El cuadro clínico encaja mucho mejor con un envenenamiento por cicuta mayor, Conium maculatum, o su hermana griega, Conium divaricatum, aunque falten algunos síntomas típicos como la náusea o los mareos o la asfixia final. Esto podría ser debido a varias cosas. Primero, licencia poética. Segundo, que realmente Sócrates no sufriese todos esos síntomas que poder, menos la asfixia final, que esto creo que es bastante canónico, no puedes escaparte, pero el resto, a lo mejor, podría haber sido la persona que justamente aquello no lo desarrollaba. O, tercera posibilidad, podría ser que el fármaco no tuviese un único ingrediente, sino que además de la cicuta, contuviese otras sustancias como el opio, que tiene un claro efecto analgésico y que podría haber, entre comillas, mejorado el brebaje letal. De hecho, en las obras de Teofrasto, compuestas unos años más tarde, se menciona una mezcla de opio con cicuta, como brebaje letal. El diálogo platónico del Fedón se conoce con otro nombre, sobre el alma, pues en sus líneas Sócrates, a punto de morir a sorbo de cicuta, reflexiona sobre ideas importantes en el pensamiento de Platón, como la teoría de las formas o de la reminiscencia. Y el filósofo, en lugar de mostrarse avaro de la vida, cuando ya no le queda ni una brizna, acepta beber del cáliz verde con total tranquilidad y ecuanimidad. Y aunque no le desearía yo a nadie una muerte vía cicuta, si los atenienses perfeccionaron la receta y lograron un brebaje con los efectos descritos en el Fedón, me parece una de las ejecuciones más filosóficas imaginables, con una planta poderosa que te toma la mano para cruzar al otro lado, donde descubrir, quién sabe, si tus teorías sobre el alma se corresponden con la realidad. Y hasta aquí ha llegado la senda de hoy. Pero antes de irnos, añado un apunte rápido extra porque me acabo de dar cuenta de que si lees textos mal traducidos del inglés o directamente en inglés, quizás te hayas tropezado con otra cicuta, hemlock, que no tiene absolutamente nada que ver con las plantas de las que hemos hablado hoy. En efecto, en Norteamérica hay varias coníferas del género tsuga que llevan el nombre común de hemlock, exactamente el mismo que se da a las cicutas en inglés. Según se dice, esto es debido a que el olor de las hojas machacadas de la especie Tsuga canadensis se parecería al olor de Conium maculatum. Y aunque no he encontrado nada en la literatura científica que lo avale, sí he leído el testimonio de un ecólogo que fue a comprobarlo y dice que sí, que se parecen, aunque no haya ninguna tsuga que sea venenosa, afortunadamente. Con lo cual, la fuente del olor bioquímica no serían los alcaloides piperidínicos, sino alguna otra cosa, pero no sé decirte el qué. Así pues, cuidado con estas hemlock cicutas en literatura inglesa, mal traducida o no, que aquí tenemos otro caso de un mismo nombre común que designa a plantas muy distintas en inglés. El mes que viene se cumplen 10 años desde la publicación de mi primer libro, La invención del reino vegetal. Y aunque no me da la vida para mucho últimamente, mi idea es hacer algo un poco especial para celebrar la ocasión. Lo haré en abierto y lo haré en Patreon. Y puede que sea algo en audio. Así que, si te interesa y quieres recibir aviso por correo electrónico, te recuerdo que siempre puedes darte de alta gratis en la comunidad en Patreon. Y si encima quieres echarme una mano y apoyar lo que hago, pues doblemente agradecida te estaré. Y encuentras toda la info en patreon.com/ainaserice. Para que no te confundas, dejo el enlace también en las notas. Para cambiar un poco de tercio, nuestra penúltima invitada de la temporada no es de las tóxicas, venenosas, tremebundas, aunque tiene relación con la muerte, por supuesto, o de lo contrario, no formaría parte de esta temporada. Entonces, ahí ya tienes una pista, pero te daré otras 3 para averiguar su identidad. La primera es perfume. La segunda, polillas. Y la tercera, cine. Si por un casual se te ocurre de quién estoy hablando, puedes contármelo, ya lo sabes, dejándome un comentario en el podcast, en redes sociales, escribiéndome un correo electrónico, señales de humo, telepatía, lo que te apetezca. Ya sabes que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. Y esta vez enhorabuena a Manu, a Carmen y a Luz. Creo que no me dejo a nadie, pero si lo hago, disculpa, es que a veces los comentarios no me llegan al correo electrónico. Por haber descubierto que esta vez hablaríamos de las tremebundas, letales y fascinantes cicutas. Enhorabuenísima por vuestras excelentes habilidades vegetodetectivescas.
Y dicho esto, ahora sí, ya no me queda más que dar las gracias, a las bellas y letales cicutas, agradecerte muchísimo siempre a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.